Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro tema de diseño de engranajes. Vamos a hablar primero sobre las cargas en los engranajes. Estas cargas son de tipo fluctuante. Como podemos observar, existe un instante de tiempo durante el cual los dientes entran en contacto, después de lo cual ellos se desacoplan y continúan en su ciclo de giro. Este tipo de comportamiento lo vemos reflejado en la gráfica, donde tenemos un espacio donde la carga es cero y donde el diente no está en contacto, y un punto donde inicia el contacto del diente, se genera una carga máxima y luego esta disminuye. Este comportamiento se repite a lo largo de todo el ciclo de funcionamiento del sistema. Por tratarse de cargas alternantes, esto hace que los engranajes fallen debido principalmente a cargas de fatiga. En este caso tenemos el mismo diagrama de carga del engranaje, pero como podemos ver posee valores en ambos cuadrantes de la gráfica. Eso se debe acá a nuestro tipo de engranaje. En este caso estamos analizando el engranaje intermedio o el engranaje loco, que en lugar de un punto de contacto en el tiempo va a tener dos puntos de contacto. Entonces el primer punto estaría reflejado por la gráfica de acá y el segundo punto lo vemos reflejado en esta gráfica. Como pueden apreciar, la condición de carga de este tipo de engranajes es mucho más crítica que el del piñón y el engrane. Otro aspecto del que me gustaría hablar es sobre la clasificación de la falla de los engranajes. Estos pueden ser fallas volumétricas o fallas superficiales. En el caso de las fallas volumétricas, estas ocasionan deformación de los dientes de engrane, mientras que las fallas superficiales corresponden a los efectos que se generan sobre la superficie de contacto de los dientes. Las fallas volumétricas se dividen a su vez en tres grandes tipos. La fatiga por flexión, que se debe a la fuerza tangencial que genera flexión sobre los dientes del engrane, y por tratarse de cargas cíclicas, como lo vimos anteriormente, estas generan fatiga. Otro tipo de falla volumétrica es la picadura, que corresponde a la pérdida de material en la superficie debido a la fractura ocasionada por esfuerzos cortantes o por deformación plástica. Finalmente, hablamos del agrietamiento, el cual se debe a la propagación de grietas originadas durante procesos anteriores de fabricación del engranaje, como el temple y el pulido. Pasemos ahora a las fallas superficiales. Estas pueden ser de cuatro tipos. Una, fatiga por contacto, debida de manera similar a la fatiga por flexión al contacto repetitivo entre las superficies de los dientes en contacto, que producen endurecimiento o desconchado del material. El desgaste como tal puede ser de múltiples tipos. Aquí tenemos algunos ejemplos como el contacto abrasivo, adhesivo, el contacto debido a la corrosión o a la cavitación. Luego tenemos otro efecto que es el agarramiento. En este se destaca el gripado, que consiste en la falla que se presenta en la superficie de los engranajes debido a las altas temperaturas, que hacen que en algún momento esos puntos de contacto se suelden entre sí y se desprenda material. El último tipo de falla superficial corresponde a la deformación plástica. En este caso, cualquier imperfección que quede sobre la superficie de los engranajes puede producir ondulados, rebordeados o, en el caso de cargas superiores a las de diseño, pues se pueden formar incluso rebabas. Es muy importante que en este momento aclaremos que las fallas sobre los engranajes se pueden producir debido a causas en diferentes momentos de la vida útil del elemento. Por ejemplo, durante la fabricación se pueden generar grietas de temple o pulido que producirían fallas volumétricas. Igualmente, la operación del engranaje puede ocasionar deformación plástica debido a las sobrecargas, agarramiento o gripado debido a un mal uso de los lubricantes que generen una elevación de la superficie de contacto.
Igualmente, el desgaste puede producirse en mayor medida debido a malas prácticas de mantenimiento. Como estamos hablando específicamente de un problema de diseño, únicamente nos vamos a remitir al estudio de la fatiga por flexión y de la fatiga por contacto, que son hechos que podemos de alguna forma predecir con anterioridad para garantizar el funcionamiento correcto de los engranajes. Pero siempre teniendo en cuenta que independientemente de lo que nosotros calculemos, la forma o el proceso de fabricación de los engranajes, su montaje, operación y mantenimiento van a influir muchísimo en las fallas que estos puedan presentar en el futuro. Hablemos ahora del primer modo de falla, que corresponde a la falla por flexión. Como les comentaba, la falla por flexión lo que va a generar es un esfuerzo sobre la raíz del diente, que sería como la superficie más crítica, debido a que la fuerza tangencial que se produce por la transmisión del torque del engranaje genera flexión en el diente. Una de las primeras personas que identificó o caracterizó este tipo de falla fue Lewis en 1892, quien estableció una ecuación para calcular el esfuerzo debido a la flexión que se presenta en los dientes de engrane. Tuvo en cuenta parámetros como el ancho de cara del diente, la longitud del diente y la fuerza tangencial que actúa sobre él. Sin embargo, observemos que esta ecuación no contempla el fenómeno de fatiga. Por esta razón, actualmente lo que nosotros hacemos es utilizar una ecuación basada en la fórmula de Lewis, pero que contempla otros factores de corrección para contemplar el fenómeno de fatiga. Tenemos acá unas imágenes donde quiero mostrarles la falla por fatiga a flexión de los engranajes. Aquí vemos una falla en la base del engranaje. También puede presentarse aquí en el extremo del engranaje por una carga de tipo cortante. Nuevamente tenemos aquí una en la base y un caso especial que son los engranajes de aro. En algunas circunstancias, debido al gran tamaño de los engranajes, se requiere disminuir el peso. Una forma de hacerlo es construirlo a través de radios. Va a haber entonces una sección maciza y una sección hueca del engranaje. Si no calculamos bien las dimensiones de esta sección, pues se pueden producir fallas críticas en la base del engranaje. Y aquí lo que estamos observando son dos ejemplos de falla flexión en engranajes con aros. Otro modo de falla que podemos apreciar aquí en la figura corresponde a la falla superficial, que se presenta en la superficie de contacto de los dientes, debido a sobrecargas, picaduras, etc. Hablemos ahora sobre la lubricación de los engranajes. En primer lugar, aclaremos la función de los lubricantes, que corresponden a evitar el contacto metal-metal. Al hacerlo, se reduce el desgaste. Otra función del lubricante, especialmente de los aceites, es eliminar el calor. Protege también las superficies contra la corrosión, dispersa agentes contaminantes. En el vehículo, por ejemplo, el filtro es el encargado de retirar todas esas partículas contaminantes que lleva el aceite. Finalmente, otra función que es muy típica de las grasas es sellar el sistema para impedir que entren partículas extrañas. Retomando el tema, pues podría decirse que la lubricación de los engranajes se puede hacer de múltiples modos y utilizando diferentes tipos de lubricantes. Los más usuales son las grasas y los aceites. Ambos son buenos, su selección va a depender del tipo de aplicación. Para bajas velocidades y bajas cargas, la grasa resulta un muy buen lubricante. Para máquinas que no son muy complejas, por ejemplo los trapiches, es una solución práctica y de bajo coste. Por su parte, a medida que aumenta la velocidad, nosotros podemos requerir un sistema de inversión en baño de aceite.
Este es un ejemplo sencillo de inmersión en una caja donde la parte inferior de los engranajes siempre va a estar en contacto con el aceite, y esto va a hacer que mantenga lubricado todo el mecanismo. A medida que aumenta la velocidad, la fuerza con que salen las partículas de aceite cuando chocan con los dientes hacen que este sistema no sea tan efectivo. Por esa razón se pueden diseñar sistemas de bombeo que hacen que caiga el lubricante exactamente en el punto de contacto para mejorar este aspecto. Finalmente, además de las grasas y de los aceites, existen lubricantes que se utilizan para condiciones de extrema presión, como por ejemplo el grafito. Aquí tenemos un tren de laminado de acero, supremamente pesado y sometido a altas temperaturas también. Entonces, bajo estas condiciones de trabajo, la grasa y el aceite no operan muy bien. Se utiliza entonces grafito o algunas grasas con aditivos de grafito para soportar las altas temperaturas. Esta teoría es aplicable a engranajes fabricados en acero o metales, pero recordemos también que existen otros materiales con los cuales se pueden fabricar estos elementos. Por ejemplo, el plástico. Una de las ventajas grandísimas del plástico sobre otro tipo de engranajes es que no requieren lubricación, cosa que los hace muy apreciados en industrias como las alimenticias o la industria farmacéutica, donde la contaminación de los alimentos o de las drogas es un elemento clave. Sin embargo, la desventaja que presentan estos engranajes es que no pueden transmitir elevadas cargas. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.